Bueno, buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Buenas noches, compañeros, compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Todo bien? Venía ahora en el ómnibus y un gran movimiento producto de la marcha, ¿no? Del 24 de septiembre, la marcha de la diversidad. Realmente ya hay un movimiento fabuloso en la calle. Sí, sí, y en un ratito acá va a estar muy lleno porque vienen hacia acá. Sí, Bueno, saludamos a todos los compañeros presentes en la marcha que eventualmente lo podrán ver después cuando queda publicado tanto en Facebook como en YouTube. totalmente. Rafa, hoy tenemos un programa que lo hemos titulado Un cuento chino, ¿no? El TLC con China, un cuento chino. El TLC Uruguay, China. Robamos ahí tu título de una nota que salió en Voces, que también recomendamos, está en la página web del partido. Sí, Que ha sido como lo que ha dominado un poco la agenda, ¿no? sí, antes de arrancar con eso tendríamos que explicar un poco por qué salimos Ah, un viernes, ¿no? sí. Es decir, salimos un viernes porque ayer había una actividad que nos parecía interesante, una charla debate, ¿no? De política obrera, del Partido Obrero Tendencia, que establecía una discusión sobre las tareas en la actual etapa en la situación política argentina, en una situación política transicional, a partir de lo que es la crisis política abierta y de régimen en Argentina. Y en este sentido había una charla de Jorge Altamira, ¿no? Sí, una charla de Jorge Altamira que no fue muy extensa, estuvo muy interesante. La pueden buscar en nuestra página, en nuestra fanpage del Partido de los Trabajadores. La retransmitimos en vivo desde allí. Y bueno, y hay un balance allí luego de lo que fue el terremoto, ¿no? De las elecciones primarias de las PASO, lo que se conoce como PASO en Argentina, ¿no? Exacto, sí, sí, no, me parece interesante que los compañeros que no lo hayan podido ver se dirijan a la página del Partido de los Trabajadores y puedan allí llegar a esa mesa redonda, porque hay varias discusiones muy importantes allí que también obviamente contribuyen a una comprensión también de la realidad internacional, latinoamericana, ¿no? De las crisis políticas en el continente, que de alguna manera es lo que vamos a hablar hoy también, ¿no? Si bien desde otro ángulo. Totalmente. El tema es básicamente esa situación. Totalmente, Rafa. Sí, recomendamos que vayan y se dirijan ahí. Es una charla que dura una hora, realmente con un ida y vuelta ahí, con preguntas y respuestas. Y que una gran parte, como dice Rafael, implica cómo se para la izquierda, ¿no? Frente a una situación que es explosiva. En Argentina siempre es un poquito más, ¿no? Pero Sí, no, sin duda. que abarca todo el continente. Y bueno, como vamos a abordar en un rato, es una cuestión que es mundial, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poner otra imagen así, vamos variando un poco. Podemos entrar en el tema, ¿no? Es decir, el presidente de Lacalle anunció que el gobierno chino le había enviado, ¿no? Una carta manifestando interés en negociar un tratado de libre comercio, un TLC, con Uruguay. Y bueno, esto es lo que ha disparado una serie de anuncios y de alguna manera de festejos, de celebraciones de parte del gobierno, y bueno, también a partir de ahí una discusión sobre cómo interpretar esto, ¿no? En primer lugar, yo quería hacer una referencia. Bueno, aquí podríamos usarlo esto como disparador, ¿no? Es decir, la tapa de la diaria de hoy dice que Manini Ríos marcó presencia en negociación con el Mercosur. Manini Ríos fue a Brasil, se reunió con el vicepresidente de Brasil, que estaba en ejercicio de la presidencia porque Bolsonaro estaba en Estados Unidos. Interesante. En la Asamblea de la ONU. Y bueno, no solo participó en estas conversaciones con este general Mourão, que es el vice de Bolsonaro, sino que ya había sido invitado por Mourão a partir de lo que era una reunión más de discusión, más de geopolítica, es decir, un análisis de un centro vinculado un centro de estudios vinculado a los militares con el nombre del general Vilas Boas. Así que bueno, toda esta visita de Bolsonaro, de nuestro mini Bolsonaro, Manini Ríos, perdón, el error. Fallido. Sí, no son iguales, quiero decir, evidentemente fue un acto fallido, pero la visita de Manini Ríos tiene varios componentes que me parece interesante resaltar, y tal vez es una punta para empezar nada más. Es decir, evidentemente por un lado está marcándole la cancha a la calle Pou, ¿no? Es decir, él tiene su propia
agenda, no deja que el tema del TLC con China, en todo caso, quede exclusivamente en manos del presidente ni del canciller, sino que Cabildo Abierto interviene en esto. Y lo hacen desde un planteamiento político que dicen, bueno, todo muy bien con negociar el Tratado de Libre Comercio, pero manteniendo el Mercosur y que tenga ventajas para todo el Mercosur, que no rompa el Mercosur. Entonces, esto es una punta en qué sentido. Bueno, fue otro Lacalle Herrera, el padre del actual presidente, el que firmó el Tratado de Asunción, el llamado Tratado de Asunción, que es el de Mercosur, con Menem, Collor de Mello, y ya ni me acuerdo el nombre del presidente paraguayo en este momento, que establecieron el Mercosur, ¿no? Lo notable de esa fusión, obviamente, era que si tenía poco de algo era de nacionalismo, ¿no? Es decir, el Tratado de Asunción del Mercosur era establecido por los gobiernos más neoliberales de toda la historia de la región, salvo que descontemos a Pinochet, que fue el que aplicó medidas más neoliberales con una dictadura criminal y genocida. Pero bajo regímenes constitucionales o semiconstitucionales, fueron los gobiernos más neoliberales. Y gran parte de la izquierda rechazaba el Mercosur en aquella época. Esto vale para los compañeros más jóvenes decirles, por ejemplo, hubo movilizaciones contra el Mercosur. El MPP y el MLN le decían Mercobush al Mercosur, porque aparte cuando se genera el Mercosur también es cuando se produce la visita de Bush padre, del padre del que luego fue presidente, que en ese momento era presidente de Estados Unidos, y hubo movilizaciones de izquierda repudiando la presencia de Bush, mientras Tabaré Vázquez, que era el intendente de Montevideo en ese momento, le entregaba las llaves de la ciudad a Bush padre. Por lo tanto, estaba claro allí que el Mercosur no solo no era una creación para hacer algún tipo de oposición al imperialismo, sino que iba de la mano de tratados y de acuerdos con el imperialismo yanqui, ¿no? Después hubo acuerdos como llamó el 4+1, que era el Tratado del Mercosur más Estados Unidos, donde hubo una serie de acuerdos. En este sentido, el Mercosur no nació como una cuestión de tipo de integración latinoamericana en términos nacionalistas, de cierta autonomía con respecto al imperialismo. Es decir, esto es toda una fantasía que luego fue fundamentando el Frente Amplio. Es decir, los elementos más de derecha del Frente Amplio, como la vertiente artiguista, Asamblea de Uruguay, el astorismo, ¿no? Fundamentaban que el Mercosur iba a servir para esa integración latinoamericana más o menos independiente de los yanquis, y no podían explicar por qué había sido creado por los gobiernos de Menem, Collor de Mello y Lacalle Herrera. Es decir, en los gobiernos que no querían ningún tipo de autonomía, sino que querían privatizar todas las empresas, liquidar la seguridad social. Es decir, este es de alguna manera la cuna, ¿no? El lugar donde nació el Mercosur. Y después vino toda ese apogeo del supuesto nacionalismo, cuando, bueno, justamente en el marco de una crisis mundial que se agudizaba, que tenía momentos explosivos, llegó un proceso de derrumbe de esos gobiernos de los partidos tradicionales en muchos países de América Latina, y ascendieron los Kirchner, ascendieron los Lula, los Tabaré Vázquez, luego Mujica, Evo Morales. Es decir, el progresismo latinoamericano, los nacionalismos latinoamericanos, que crearon la UNASUR y que crearon la CELAC, esta reunión donde que está en el foco ahora, donde Lacalle Pou atacó a los gobiernos de Cuba y de Venezuela. Entonces ahí viene el apogeo del planteamiento de que va a haber una unidad latinoamericana. Empieza a hablarse del Banco del Sur, a hablarse del gasoducto del sur, y toda una serie de inversiones en infraestructura que iban a generar una enorme inversión en la América Latina y una integración regional y económica de todo el sur. Se llegó a hablar de una moneda única en algún momento, recuerdo. Se llegó a hablar de una moneda única, negociar por fuera del dólar, una serie de cuestiones. Es decir, hubo una gran fantasía en ese sentido. Entonces, un poco en el artículo que publicamos en Voces, que es muy breve, tampoco quiero generar una expectativa de que involucre un análisis profundo, de alguna manera lo que destacamos es la capacidad de la burguesía latinoamericana para poner de relieve justamente su incapacidad, es decir, con
planteamientos que son completamente inoportunos, como ahora el Tratado de Libre Comercio con China, presentado como una gran oportunidad. Y en este sentido, el Mercosur en su origen, en realidad nació con una finalidad más modesta, porque era buscar cerrar la competencia, sobre todo entre las automotrices de Brasil y de Argentina. Uruguay y Paraguay se colaron después, pero era un acuerdo Brasil-Argentina lo que se estaba armando. Y de alguna manera intentar limitar esa competencia entre esos países, porque bueno, después estaban las medidas de tipo de evaluatoria y otro tipo de medidas proteccionistas o de competencia entre países que generaban una distorsión económica, y el Mercosur pretendía de alguna manera generar un cuadro más estable, pero no era para nada nacionalista, quiero decirlo, ¿no? Hay que recordar que Menem establecía en ese momento, por ejemplo, la política del plan Cavallo, ¿no? Es decir, de la imposibilidad del Estado de devaluar, ¿no? Es decir, ya el Estado nacional se limitaba hasta en ese extremo para dar garantías a los banqueros internacionales, a los especuladores, a los que venían con $1 y lo cambiaban por $1. Y en ese sentido se produjo todo el proceso de liquidación de las empresas públicas en la Argentina. Esto como un panorama primero, porque ahora pareciera que la calle Pou está enterrando el Mercosur. ¿No? Obviamente que no tiene el peso político, el poder como para enterrarlo. Si Uruguay se retira, el Mercosur sigue existiendo y Uruguay no influye en lo más mínimo en este sentido. De todos modos, ¿en qué contexto se da esta discusión? Uno de los elementos que me parecía interesante también destacar es que Brasil no integra, o mejor dicho, no participa de la CELAC. No participa, se retiró hace como un año. Un poco después. El año pasado creo que se retiró Bolsonaro. Hay que decir que la CELAC aparte la presentaba como el espejo, ¿no? De la OEA, ¿no? Claro, toda la crisis. Era el espejo en el sentido que era todos los estados de América Latina y del Caribe sin Canadá y Estados Unidos. Y en ese sentido, también formaba parte de esa ilusión que planteaba la UNASUR de la integración latinoamericana. Ahora no estaba Bolsonaro, y esto no es menor, ¿no? Si Brasil es casi todo el continente, ¿no? Pero por otro lado está reflejando un retroceso de Brasil desde el punto de vista económico en el comercio de la región. Es decir, el comercio de Brasil en los últimos 10 años ha venido cayendo en picada con la región, y de alguna manera su influencia política también. Porque el auge de la influencia del Brasil fue con Odebrecht, con todas las Petrobras y todas las inversiones y las coimas con las cuales fueron comprando y corrompiendo a los que ya corrompidos regímenes latinoamericanos, ¿no? Pero si ahí había una influencia mucho mayor. Sí, un brazo larguísimo que llegaba a Centroamérica, ¿no? Varios países. Llegaba a Haití porque era la MINUSTAH, la misión estaba encabezada por Brasil, ¿no? Por lo tanto, hoy en día con Bolsonaro, sobre todo con Bolsonaro después de la derrota de Trump, está Brasil en una situación de relativo aislamiento y de recule. Y el recule se ve en el tema China también. Por eso digo el tema China, que es el tema de hoy, pero me parece importante vincularlo a esto. Bolsonaro tuvo una guerra con China, mucho enfrentamiento con China en este último periodo, ¿no? La acusó de ser la que había generado, ¿no? Primero que había generado el virus, después que la vacuna es esto y lo otro. Tuvo muchos enfrentamientos, y también hubo un enfrentamiento a propósito del Huawei, es decir, con el 5G, la posibilidad de que China de alguna manera participara en la subasta del 5G en Brasil y interviniera en todo el proceso de la instalación de esa tecnología, era rechazada por Bolsonaro, en general mirada con suspicacia por todo el ejército, las Fuerzas Armadas de Brasil, pero en particular por el ala de Bolsonaro, hasta que al final tuvo que recular también en ese punto Bolsonaro, pero hasta hace pocos meses estaban en esa pelea. El 35% de las exportaciones brasileñas van a China, ¿no? Exactamente, es el primer socio comercial de Brasil, más de la tercera parte de las exportaciones de Brasil van a China, y ya Huawei tiene presencia en el 2G, 3G, 4G en Brasil. Es una de las principales, ¿no? No es la única, obviamente están también, creo que Ericsson y Nokia, que bueno, son los que están en el mundo, ¿no? Sí.
Por lo tanto, esta puja con Huawei, que tenía que ver con la ofensiva que había lanzado Trump también antes contra esta empresa china, a la que acusaba que toda esta tecnología estaba al servicio del espionaje del Partido Comunista Chino y cosas por el estilo, bueno, obviamente era una cuestión de guerra comercial y Bolsonaro se había subido a esa. Entonces, en ese sentido, esto me parece interesante porque la calle Pou dice que Argentina le dice que no vaya a un tratado con China, pero que Brasil le dijo que sí. Ahora, Brasil está más enfrentado con China que más allá de que sea su principal socio comercial. Y esto es uno de los fenómenos que hace que el propio gobierno de Bolsonaro esté parado en un templaderal. Porque si bien hay sectores del capital de Brasil que son reacios a un acuerdo con China porque podrían ser arrasados, ¿no? La vestimenta, los textiles, la juguetería, ¿no? O sea, la fabricación de juguetes, otra serie de productos industriales que si entra libremente la producción china les pasa por arriba y los hacen desaparecer. Entonces hay una barra de capitalistas que dice no, pero hay toda otra cantidad de capitalistas, sobre todo los que venden, bueno, obviamente Brasil vende mucho hierro, soja, petróleo, etcétera, etcétera, productos agrícolas y mineros a China. Y entonces ahí hay todo un sector de los capitalistas que son proclives a mayor acercamiento con China y son muy críticos de la política de Bolsonaro en relación a China. Entonces, esto nos plantea la cosa para analizar lo de Uruguay desde una óptica menos provinciana, ¿no? Es decir, bueno, lo que dice Manini, que dice el otro, porque en realidad nos damos cuenta de que la cuestión de, en todo caso, un TLC se inscribe en una crisis capitalista más de conjunto, en distintos intereses comerciales, económicos, financieros en todo el planeta, obviamente las dos grandes potencias principales, Estados Unidos y China, también Europa, pero bueno, ya vemos Brasil, México, otros países que intervienen en todo este proceso. Por ejemplo, la CELAC ahora se reunió en México y México de alguna manera intenta ocupar el lugar que ocupaba antes Brasil, obviamente no llega a ocupar ese lugar que tenía el Brasil de hace unos 10 años. Pero entonces estamos en un contexto latinoamericano e internacional, una crisis capitalista que rompe las paredes. Y antes de entrar en la situación que tal vez sea lo más interesante sobre lo que está pasando en estos momentos en China, creo que tenemos que analizar el proceso justamente de desintegración latinoamericana, ¿no? Es decir, en oposición a las fantasías de la integración latinoamericana que alumbraron el Banco del Sur y esto y lo otro, lo que tenemos es un proceso de descomposición política, descomposición de los regímenes políticos, de los partidos políticos, de la burguesía, y de emergencia de grandes rebeliones, ¿no? No es solamente, obviamente, una crisis por arriba de las instituciones, de los aparatos, la pugna entre camarillas, sino que estamos ante una crisis de conjunto y una situación de las masas que es insoportable, de miseria, y que ha provocado estallidos y levantamientos populares en todo el continente, ¿no? Es decir, claramente Chile, Colombia, Haití anteriormente, Ecuador varias veces, ¿no? Por lo tanto, este fenómeno de la crisis política en Argentina, de que unas elecciones primarias que son para elegir quiénes van a integrar las listas a diputados, a senadores en noviembre. Para renovar una parte. Para renovar una parte del Parlamento. Bueno, todo eso provocó una gigantesca crisis, porque en realidad la crisis la precede a la elección de las PASO. Simplemente las PASO manifestaron una situación de descomposición del régimen político y de que todas las variantes que están en el régimen político carecen de un planteamiento de salida para esta situación y que necesitan ir a una lucha de envergadura contra la clase obrera para imponerle una reforma laboral y de la seguridad social en regla, y a la vez es un régimen político extremadamente frágil. Totalmente. Entonces, eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, ¿no? Con una elección de un país que se parte al medio en la elección, pero a la vez un parlamento que está partido en como 15 pedazos. La crisis en Colombia, la situación de Brasil. La situación de Brasil es realmente extrema, esta crisis política que recorre el régimen político de Brasil, porque bueno, ustedes saben que
hace pocas semanas Bolsonaro realizó movilizaciones de alguna manera golpistas, ¿no? Queriendo imitar el proceso que había hecho Trump cuando amenazaba con no entregar el poder, con no reconocer el resultado electoral, y ya Bolsonaro lo hacía anticipándose, desconociendo al Supremo Tribunal Federal, o sea, la justicia de Brasil, atacando al régimen electoral, a las garantías del voto electrónico, es decir, todo un planteamiento que iba movilizando a su base, lanzándola a la calle contra el Parlamento de Brasil y contra la justicia de Brasil, es decir, contra los otros dos poderes. En este contexto, después tuvo que recular, con lo cual, evidentemente, a pesar de la cobardía del PT, de la CUT y otros que ni siquiera salieron a la calle, ni hablar de convocar una huelga general para enfrentar un planteamiento que era golpista. Pero quiero decir, tuvo que regular porque evidentemente también una parte de los capitalistas y de las propias Fuerzas Armadas le dijeron, no, por ahí no vas, claro, loco, porque no te apoyamos. Entonces, tuvo que regular porque incluso Bolsonaro está bajo el riesgo de que otra posibilidad es que le hagan un impeachment y lo manden preso, ¿no? Es decir, entonces, en esta cuerda floja se mueve el régimen político de Brasil. Y, por ejemplo, dicen que este hombre con el que se reunió Manini Río, Mourão, el vice de Bolsonaro, es general, Bolsonaro es capitán, ¿no? Este está por encima, pero es el vicepresidente. Él integra una especie, no sé cómo se llama, pero una especie de cámara sino-brasilera, es decir, de relacionamiento con los chinos, ¿no? Es decir, por relaciones... Un organismo bilateral, digamos. Sí, no sé si es un organismo tan formal o si es una cosa más entre cultural y económica, no tengo claro su alcance, pero lo que sí es claramente que es proclive a una relación con China de otro tipo. Si bien pueden tener seguramente, como toda la Fuerza Armada de Brasil, algunas objeciones en relación a que China controle la energía, por ejemplo, que tiene participación en la transmisión y distribución de energía eléctrica, por ejemplo, en Brasil hay una línea de transmisión muy larga que la manejan los capitales chinos, y lo mismo en San Pablo tengo entendido que hay una distribuidora de electricidad que es capital chino. Por lo tanto, para el ejército de Brasil, la seguridad nacional, entre comillas, está amenazada por ese tipo de posibilidad de que controlen los capitales chinos la energía, ¿no? Y otros aspectos, claro, de infraestructura, y otros aspectos, sobre todo de telecomunicaciones, también problema de la presencia de Huawei. Aquí el debate que había con el ejército, el problema del desmantelamiento de Petrobras y todo lo que había alrededor, ¿no? Tenía que ver con una cuestión de estrategia militar y táctica. Exacto. Un debate. Hay todo un debate de ese estilo. Y bueno, por otro lado, una cosa es que le den la bienvenida a los capitales chinos y otra cosa es que acepten que en sectores estratégicos, en función del capital de Brasil y el Estado brasileño, les permitan ingresar y controlar. Entonces ahí hay toda una rivalidad que en todo caso está en discusión los grados, en todo caso, de la presencia china. Obviamente nadie pretende echar a los chinos del todo. Es más de la tercera parte del comercio exterior de Brasil, y por lo tanto son matices en este sentido, más allá de que la ofensiva que lanzó Bolsonaro contra China, contra el gobierno chino sobre el año pasado y principio de este año, generó resistencias en el propio gobierno de Brasil. Entonces tenemos un cuadro de crisis de conjunto en América Latina de los regímenes políticos y de falta de perspectiva, es decir, la pretensión de que el nacionalismo burgués iba a desarrollar América Latina o incluso unirla, que era una fantasía, no lo habían logrado nunca, va en contra del planteamiento nacionalista, ¿no? Recordemos gobiernos como el de Perón, otras expresiones nacionalistas jamás pudieron unirse entre sí, incluso expresiones de izquierda como el gobierno de Salvador Allende, por ejemplo, no le concedía la salida al mar a Bolivia, que tenía un gobierno más bien de izquierda también en ese momento, ¿no? Entonces, es un problema que refleja la incapacidad histórica de la burguesía latinoamericana de unir a América Latina,
y bueno, que justamente plantea la necesidad de la lucha por la unidad socialista de América Latina, que solo los obreros y campesinos de América Latina pueden culminar una tarea de la unidad latinoamericana que la burguesía es incapaz. Pero en este sentido, el hundimiento de ese famoso proyecto nacionalista o progresista, que nunca llegó a tal, se manifiesta hoy en este seguidismo al tema de China, ¿no? Porque en el medio podemos recordar otros procesos. Cuando ya se había pinchado el chavismo un poco, vimos que Mujica decía que había que subirse al estribo de Brasil, ¿no? Así que eso era toda una línea de trabajo. Después, fíjese que estaba el lulismo en ese momento en el poder. Vino un golpe de Estado, los militares, vino Bolsonaro. Entonces, la completa falta de perspectiva real, ¿no? Es decir, porque son todo fantasías, son lucubraciones sobre vamos por acá o por allá, y no se sostiene porque no se sostiene ni el gobierno de Lula, más allá de que Lula no iba a desarrollar ese proyecto latinoamericanista. Falló el marco teórico, diría, ¿no? Falló el marco teórico. Sí, yo quería referirme a esto último que vos mencionabas, porque es notable, por ejemplo, hay declaraciones de Lula ahora, de que a Bolsonaro hay que analizarlo como a Mussolini o a Hitler. Sí que es terrible, porque estamos hablando de que a Lula le dan más del 50% de los votos para las próximas elecciones del año que viene. O sea que ganaría en primera vuelta incluso. Y él no hace un análisis donde, vamos a decir, le baja el precio a las características de Bolsonaro, sino que hace un análisis duro, ¿no? Dice, bueno, este tipo es un proyecto de Hitler o de Mussolini. Ahora, no hay ninguna medida, ni ningún planteo por parte del PT de Brasil, con este apoyo de la población, ¿no? Que estamos hablando que de los que irían a votar, votarían más del 50% a Lula, y el que no le da el 50%, la encuesta que no le da 50% le da 48%. Es decir, que le da un triunfo sobre 20, 22, 23 que sacaría Bolsonaro. Y nadie escucha, digo porque está la fantasía, de parte de toda la izquierda, vamos a decir, más que estuvo vinculada al lulismo en Uruguay, de una recreación, ¿no?, de las condiciones o de los gobiernos de 2004, 2005, 2006 y volver la rueda de la historia, pero no de parte del PT de Brasil o del frente, creo que ahora se llama Frente Popular Brasilero, frente hacia algo más amplio que el PT, quiero decir, ¿no? No hay ningún tipo de anuncio ni de salariazo, ni de recomposición de ningún tipo, porque saben que de subir deberían mantener, es decir, algo muy parecido a lo que pasó con el Frente de Todos en Argentina, ¿no? Es decir, después del macrismo. Bueno, no nos olvidemos que el lulismo se dejó derrocar y se dejó mandar preso a Lula. Lula fue a entregarse para que lo llevaran preso, no convocó a la resistencia popular. En eso se parece un poco a lo que pasó con Evo Morales. Si bien Evo Morales cuando asciende, claro, lo hace enmarcado en una movilización contra un proceso golpista que encabezaba el otro candidato, que se llamaba Tuto Quiroga, y que pretendía trasladar el Congreso, a trasladarlo de La Paz, no me acuerdo a dónde, si era Santa Cruz o a dónde, no recuerdo, y hubo una movilización de masas campesinas y obreras que de alguna manera inviabilizó todo ese proceso, y en ese marco ascendió Evo Morales, que hasta cierto punto en ese momento movilizó, más allá que en el proceso de la caída de Sánchez Lozada se había tomado el avión para Europa y se había borrado. En el caso de la derrota del derrocamiento de Evo Morales y de Dilma Rousseff y la presión de Lula, se borran por completo las centrales sindicales, los partidos, el PT o el MAS de Bolivia. Es decir, no encabezan ninguna lucha, dejan en bola, vamos a decir rápidamente, hoy sería la diversidad, puedo hablar más festivo, yo digo en broma, pero dejan realmente a la clase obrera tirada, ¿no? Y bueno, en el caso de Bolivia hubo una represión durísima contra el movimiento popular, del gobierno Áñez, del gobierno golpista, y lo mismo viene el proceso de Temer y luego el proceso de la caída de Temer y el ascenso de Bolsonaro, donde todo el ejército de Brasil estuvo permanentemente jugando un rol dirigente en todo el proceso político. Bueno, lo que refleja es que Lula está queriendo quedar bien con el ejército de Brasil y con los grandes capitales de Brasil.
Entonces, fíjense que convoca una movilización de carácter golpista Bolsonaro ahora a principios de septiembre, creo que fue el 7 o por ahí, y el PT no convoca la movilización para aplastar ese proceso, ¿no? Ni a la huelga general, lo mismo la CUT de Brasil. Por lo tanto, mantienen la misma característica que en general tuvo el nacionalismo latinoamericano, ¿no? Es decir, Perón se dejó derrocar. Allende. Allende, porque Allende en realidad, si bien resistió hasta el final y fue asesinado obviamente en la Moneda, no armó al pueblo, no convocó a la huelga general, e incluso en los meses previos había habilitado al ejército a requisar las armas las armas de la fábrica. Digo, no me parece menor porque en las fábricas había armamento, en los barrios populares, etcétera, y hubo un decreto del gobierno buscando una transacción, un acuerdo con los militares que ya habían hecho un golpe en abril, el que se llamó el Tancazo en abril del 73, y después de eso le da poderes al ejército para hacer esa requisa de armas. Esto me parece importante, por eso no quería pasar superficialmente sobre lo de Allende, porque motivaría una discusión y una charla más profunda. Pero tampoco era el gobierno típico nacionalista latinoamericano, porque estaba el Partido Comunista, que fue el que más impulsó esa línea de transacción con los militares y por ejemplo, promovió que ascendiera a comandante del ejército Pinochet y luego incluso a ministro. Entonces, era parte del gobierno de Allende y era uno de los que principalmente motorizaba la línea de acuerdos con los militares, el Partido Comunista chileno. Volviendo a los movimientos nacionalistas más típicos, hemos visto muchos procesos latinoamericanos donde han terminado cediendo ante procesos golpistas. Esto un poco, bueno, es también una reflexión de carácter general que obviamente se nos va un poco de la temática yo simplemente por lo de Brasil me pareció importante marcar que siempre en estos debates se marca que, bueno, que en realidad la correlación de fuerzas no permite, bueno, ni el armamento de los trabajadores, ni la movilización y demás. Quiere decir que en el caso de Brasil, el que está en retroceso es Bolsonaro. De hecho, su movilización del 7 de septiembre, el día de la independencia, fue bastante inferior a lo que ellos mismos esperaban y que todos esperaban, ¿no? Se habla de 100.000 personas. En Brasil, que es nada, digo, ¿no? Sí. 100.000 personas es con todo el aparato, ¿no? Estamos hablando, no es que es una convocatoria. Y del otro lado, no. Es decir, y con unas encuestas que le van realmente muy mal, quiero decir, que no permitirían ni hacerlos alcanzar la segunda vuelta, ¿no? Exactamente. Yo creo que en este contexto tenemos que analizar el fenómeno de China en particular, porque China hoy está sacudida por una crisis financiera en particular, pero que parece retirar el ciclo del proceso de la crisis 2007-2008 en Estados Unidos, ¿no? Que en aquel momento, 2007-2008, se produce la caída de Lehman Brothers, un banco norteamericano, que el gobierno decide dejarlo caer, el gobierno norteamericano, y eso produce se pincha la burbuja inmobiliaria, que era la burbuja de especulación que se había armado en torno a préstamos, a créditos inmobiliarios que se metían en paquetes financieros y circulaban por todo el planeta esos capitales 1, 2 y 3 veces como parte de distintos paquetes. No importa los detalles técnicos, lo que importa es que había una masa especulativa gigantesca y cuando vos ibas a ver qué respaldaba ese capital, es decir, qué hipotecas había, qué propiedades podía hacer. Claro, ibas a ejecutar la hipoteca y que había un rancho todo roto y no, eso nunca iba a compensar el crédito impago, por lo tanto estaba todo inflado y de esa manera cuando se pincha se produce una caída descomunal de las bolsas, de otros fondos de inversión, de grandes empresas de seguros, de empresas inmobiliarias y se produce una profunda recesión y una depresión económica incluso, que en América Latina hasta 2014-2015 podría decirse que apareció disimulada en parte por China. Porque seguía comprando el hierro, seguía comprando las hojas, seguía comprando las materias primas, y en este sentido América Latina lo sufre a partir de 2015 sobre todo. Esto me parece importante porque ese rol amortiguador que jugó China, porque aparte no solo compraba, sino que el Estado chino volcó una masa gigantesca de dinero que equivalía al 25% del Producto Bruto chino para planes de obra pública, planes de inversiones públicas,
que hacían que siguiera andando la economía y no se derrumbara. Y también, obviamente, metió crédito, o sea, prestó dinero para sostener a las bolsas en el mundo, a los capitales que estaban en ese momento en crisis. Por lo tanto, ese rol que jugó China, el problema es quién lo juega ahora. Porque ahora le pasa a China que le aparece a su Lehman Brothers, es decir, esta empresa inmobiliaria, que creo que es la segunda empresa inmobiliaria en China, que se llama Evergrande, y que tiene una deuda. Grande es la deuda que tiene, ¿no? Sí, la deuda de más de 300 mil millones de dólares. Es decir, 6 veces el Producto Bruto de Uruguay lo tiene una sola empresa que se dedica a la especulación inmobiliaria y donde también había unos intentos de parte del gobierno chino de buscar justamente ir poniéndole un freno a esta especulación, a los precios de los inmuebles. Porque también se veía que se venía esta crisis. En 2017 se calcula, ¿no? Que hay una... En realidad, yo me recuerdo haber visto hace años videos en internet que refieren a lo que era lo que llamaban ciudades fantasmas en China, ¿no? Es decir, ciudades construidas desde cero que establecían allí es decir, el Estado ponía el dinero para que construyeran esas enormes estructuras de vivienda y que estaban vacías. Exacto. Porque después se las adjudicarían a alguien, se las venderían a alguien, o sea, pero el Estado le había puesto la plata para que la compraran. Entonces era un boom de construcción completamente ficticio, pero a la vez sostenido por el Estado, estatizado. Al servicio de empresa privada, por supuesto. Eso es lo llamativo, ¿no? Cuando uno lee todo este debate que hay. Porque el debate también, dentro de los propios estados es, bueno, lo dejamos caer, como Lehman Brothers, efectivamente, y lo hizo Estados Unidos en 2008, o, es decir, mantenemos, llevamos esto a algo controlado, lo mantenemos. Se habla, incluso los diarios, los periódicos financieros hablan de las 3 líneas rojas de China, y bueno, esto es una cuestión técnica de la manera en que el Estado chino controla este tipo, ¿no? de operaciones, digamos. Exacto. Pero lo llamativo es que cuando uno lee esto dice, bueno, pero el Estado, estamos hablando de que el Estado que controla el sistema bancario, o el 90 y pico % del sistema bancario de China, y que todo el mundo acusa de comunista, ¿no? Es el que está metido en esto, ¿no? El multimillonario, dueño de Evergrande, es miembro del Partido Comunista. El Partido Comunista chino. Creo que le bajó el capital de él, o sea, este hombre, no sé el nombre obviamente, lo podemos buscar, le bajó ahora, es un pobre tipo, le bajó nada más que a 9 mil millones de dólares su riqueza, claro. Capaz que estos días bajó más todavía, pero valía más de 60 mil millones. Entonces, hace unos días se les derrumbó en unos días, sigue siendo uno de los hombres más ricos, pero era el hombre más rico de China, creo. Y era miembro del Partido Comunista, es miembro del Partido Comunista todavía. Quiere decir que hay obviamente una crisis en el propio régimen chino, ¿no? Es decir, si el hombre más rico de China, miembro del Partido Comunista, está siendo controlado por Xi Jinping, que le quiere, le quiso hacer aterrizar un poco la especulación, pero sabiendo que eso lo iba a tirar a la lona. ¿Y en qué medida eso no iba a impactar en todas las empresas inmobiliarias y en toda la economía china? Es decir, porque 300 mil millones de dólares de deuda quiere decir que eso, si no lo pueden pagar, empieza a haber una cesación de pagos y un corte de la cadena de pagos, la circulación del capital, en definitiva, empieza todo el mundo a caer en falencia frente a sus acreedores, y de esta manera se tiende a la parálisis de la economía. Entonces, que es lo que nos ha pasado aquí en el 2002, en Argentina en el 2001, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, obviamente esto es una jugada muy fuerte del gobierno chino y que puede tumbar a las bolsas en el mundo. En este momento han habido caídas de las bolsas. Bueno, lo que se habla para hablar de una terminología viral, se habla del efecto contagio, ¿no? Claro. Las medidas que tuvimos un lunes negro, un martes negro, viejos términos de las crisis y los cracks bancarios, ¿no? Entonces, en este contexto es que por eso hablamos a veces de la inoportunidad de los anuncios, de las supuestas oportunidades que plantea la burguesía latinoamericana. Bueno, ahora la gran oportunidad es un TLC con China y China se viene abajo. Casi igual que cuando Tabaré Vázquez
festejaba la posibilidad de un TLC con Estados Unidos y viene lo de Lehman Brothers y toda la crisis norteamericana. Quiere decir que volvemos a lo mismo, es decir, tenemos una burguesía criolla, una burguesía nacional, es una manera exagerada de nombrarlos, una burguesía latinoamericana que carece por completo de proyectos. Muchas veces se habla de que hay dos proyectos país, ¿no? El proyecto progresista y el proyecto reaccionario. Modelo, ¿no? Ninguno de los dos tiene proyecto, claro, ni modelo, ni tiene nada. Es decir, la burguesía en este sentido es como, siempre decimos, como el baño del Papa, la película, ¿no? Es decir, el tipo que sabe que va a ir el Papa a Cerro Largo y entonces se le ocurre construir un baño para toda la gente que va a ir a ver la misa del Papa, puede ir al baño, le cobra una entrada para el baño, se llena de plata. Y bueno, es muy graciosa la película, muy, muy linda, pero refleja mucho la visión, también, es decir, de esta burguesía latinoamericana que pretende también tener sus grandes negocios. Y aquí lo tuvimos con, por ejemplo, la idea de venderle a China el hierro, el mineral de hierro. Exacto. Que estaba en Valentines y que generaba la empresa Aratirí. Necesitaban a la regasificadora para darle gas a Aratirí, necesitaban un puerto de aguas profundas, y todo eso motivaba el baño del Papa. Construyeron el baño del Papa, tenemos alrededor. Tenemos la regasificadora ahora pagando para que se desinstale en el puerto, ahí en la bahía de Montevideo. Y en realidad estaba todo basado en la posibilidad de venderle hierro a China, que como bajó la cotización del mineral de hierro, ese proyecto se hundió. Entonces estamos ante una burguesía que su mayor proyecto es construir el baño del Papa, no es... No, y además hay una pelea por quién fue el que firmó, porque en realidad lo que hay acá, ¿qué es lo que hay finalmente con China? Hay un memorándum, ¿no? Y hay una pelea por quién firmó ese memorándum, porque no es que del otro lado se dice, bueno, en realidad esto es una fantasía, ¿no? Digamos, desde la oposición política se dice, bueno, o se marcan las limitaciones de todo esto. Mientras estamos hablando, estoy poniendo un videíto con la visita de Tabaré Vázquez en 2016. Fue a China y se reunió con Xi Jinping. Y estaba Carolina Cos, estaba Danilo Astori. Y bueno, sí, esto para mostrar que hay por un lado una continuidad de nuestra burguesía, sea progresista o sea derechista. La falta de perspectivas y de proyectos es endémico, ¿no? No tienen ninguna capacidad para llevar adelante un desarrollo. Y por otro lado, los mismos que defendían la integración intentaron la desintegración. Bueno, nos subimos al carro de China y al diablo del Mercosur. Claro, al estribo de China. Al estribo de China nos subimos, no servía el estribo de Brasil. Ahora nos subimos al estribo de China y al diablo del Mercosur, al diablo del Banco del Sur, el gasoducto latinoamericano y todas las fantasías anteriores, porque ahora nos tenemos que subir a esta nueva fantasía. Y no logró éxito este proyecto, ¿no? Uno está tentado, ¿no, Rafa? A ver, que no está acostumbrado a manejar cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con capital ficticio, bolsa y demás. Y creo que fue un poco, por eso insistimos, ¿no?, que se vea la charla de ayer con Jorge en nuestra página, esta actividad que desarrolló Política Obrera, de ver que, bueno, en realidad esto es un problema de una empresa, no es un problema sistémico, ¿no?, sino que hay un tipo que es multimillonario, que se endeudó, hizo maniobra o lo que sea, con la complicidad de ciertos círculos de poder en China, y entonces eso lleva, es capitalista irresponsable, digamos, ¿no?, sea del Partido Comunista o del Partido Republicano, estadounidense o demócrata. Y sin embargo, cuando uno ve de cerca, el capitalismo no podría funcionar sin este tipo, ¿no? Es decir, no podría funcionar sin esa válvula, digamos, artificial de maniobras y creo que más un poco lo que vos colocás en el artículo, ¿no? El problema de la sobreproducción de mercancía y demás. Cómo acá hay reservas, cómo hay ganancias a los bancos y demás, y eso no se invierte productivamente. Exacto. Sí, chiquito, sí. ¿No? Obviamente, en comparación con... Estamos hablando de que lo que debe esta empresa Evergrande son el 2% del PBI de China. Ese 2% del PBI de China es 6 veces nuestro PBI, ¿no? Así que las ganancias bancarias nuestras son nada en comparación, digo, pero... Sí, claro, porque el artículo que menciona Camilo surge a partir de una pregunta que hace el semanario Voces, donde dice que han crecido los depósitos bancarios, sobre todo de la minoría más rica en este país,
tanto en la banca local como en la banca extranjera. Y en este sentido, ese capital, por un lado ellos marcan que hay un enriquecimiento de los ricos, ¿no? Es decir, los ricos son más ricos mientras hay más miseria, pero lo que quisimos destacar fue el hecho de que ese capital no se invierte productivamente. La incapacidad del capital de reproducirse productivamente es lo que explica estas burbujas financieras, porque justamente no encontrarían una salida a esa producción incrementada, porque los mercados están saturados, hay una enorme guerra comercial por el control de los mercados, y por lo tanto ese capital que no se puede volcar a la producción tiene que buscar valorizarse de alguna otra manera, y en ese sentido surge la necesidad de generar capitales ficticios, ¿no? Es decir, durante un tiempo eso funciona, esto es más viejo que tiene más de 500 años, este tipo de crisis financieras, crisis especulativas. El que quiera analizarlo puede analizar lo que fue la cuestión de los tulipanes en Holanda en 1000 no sé qué, no me acuerdo qué año, donde es muy interesante porque es en embrión lo que son todas estas crisis financieras. Bueno, aquí lo que tenemos es el mismo fenómeno, en este caso llevado al terreno de la especulación inmobiliaria en China, pero que puede arrastrar a todo el planeta. Y por lo tanto, cuando todavía el mundo está ya no salió de la crisis de 2007-2008 y encima se le vino la cuestión del coronavirus y ahora le puede venir una descomunal crisis financiera global. Y en este contexto, justamente la discusión son las perspectivas, ¿no? Nosotros tenemos acá en el régimen político uruguayo, podríamos decir que tenemos los que son pro un TLC con China, que a la vez lo usan para buscar un TLC con Estados Unidos, dicen esto que dice Bustillo, quedaron muy interesados los yanquis porque le hablamos del TLC con los chinos, entonces como que con eso van a intentar ver si les conceden algo también en una negociación comercial con los yanquis. Pero después tenemos, esto genera una división en la propia burguesía, ¿no? Es decir, tanto en el Frente Amplio como en la coalición de derecha, un ejemplo es esto, Manini y Ríos, están los que le ponen peros. Está muy lindo si le podemos vender más carne, más vinos, más soja, más hay una serie de cítricos, etcétera, etcétera. Es decir, todos son materias primas que quiere vender, ¿no? Carne, por supuesto. Pero si eso liquida toda la industria, obviamente hay una salida para los terratenientes agroexportadores, pero no para el conjunto de la burguesía. Por lo tanto, esto genera una cantidad de tensiones y divisiones en el seno de la burguesía. Cuando decimos un cuento chino no quiere decir que esto no pueda avanzar, pero lo que queremos destacar es decir, que lo que está en el fondo es una profunda inestabilidad del régimen político, de los regímenes políticos en América Latina, y tendencia a una agudización de la lucha de clases porque estos estados, así como están, no tienen viabilidad prácticamente. Es decir, está en juego la viabilidad de estos estados. No es ya un problema de si sube 10 pesos el salario o baja 10 pesos, sino que en definitiva la colonización económica de América Latina, sus recursos naturales inmensos por parte de los capitales, es una cuestión que pone en jaque y en riesgo la propia continuidad de esos estados, porque aparte son estados que necesitan todavía la forma democrática. Es decir, porque no es que va a venir un invasor y va a tener un ejército que va a dominar, sino que lo tiene que hacer ese proceso de colonización los gobiernos capitalistas. Por lo tanto, no tiene sustento porque va a generar una masa de indigentes, va a provocar una caída del salario, va a colocar una situación explosiva. Cuando hablamos de crisis de régimen hablamos de eso, ¿no, Rafa? Hablamos de la incapacidad de los que están en el gobierno y los que aparecen como oposición, y uno lo puede ver en Brasil, en Argentina con más nitidez, pero en Uruguay en torno a esta discusión respecto al problema de quién firmó este memorándum, quién no lo firmó, cuál es el planteo de salida a la pobreza, al salario bajo y demás, y ve el conjunto del régimen, incluidas las direcciones sindicales, ¿no? Oficiales. Sí. Cuando hablamos del régimen político hablamos de todas las fuerzas en presencia. En Argentina es muy claro, hace 2 años ganó nada Macri, suben.
y ahora puede ser presidente con más de la mitad de los votos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ahora viene un nuevo renacer de una ola progresista, lulista, etcétera. No, si estamos ante una situación de impasse histórico de la burguesía, de sus regímenes, en un cuadro de decadencia del capital. Porque lo otro es esto, bueno, que los ricos se enriquezcan y los pobres se empobrezcan puede ser algo que haya pasado muchas veces, incluso en los orígenes del capitalismo fue la base para la acumulación primitiva de capital y la generación de capital. Pero era un capitalismo que estaba en nacimiento o en ascenso. El tema ahora es que ya esa acumulación de capital ha llegado a un extremo que hay un capital sobrante descomunal y se requiere una desvalorización de esos capitales para poder dar paso a un nuevo proceso de acumulación. Entonces, eso lo que implica es generar enormes revoluciones, guerras. Eso no es una maniobra en la bolsa, digamos. No es una maniobra en la bolsa. Entonces, para eso es que tenemos que abrir una discusión estratégica en la izquierda, en el movimiento obrero, porque la izquierda sigue pensando en esto en términos nacionalistas, en términos de que, bueno, cómo desarrollamos a través de mecanismos incluso reformistas y nacionalistas el país, ¿no? Y bueno, cómo nos unimos en términos de unidad con Maduro, con aquel, más allá de que muchos son críticos de Maduro, terminan jugando en el terreno de decir que hay que unirse a esos regímenes, que no plantean ninguna salida, y que también por su vía están planteando privatizaciones de recursos naturales, petroleros y otros, a China o a capitales internacionales, europeos y yanquis, no solo China. Entonces tenemos allí una inviabilidad histórica del nacionalismo burgués y pequeño burgués que plantea la necesidad de superarlo en términos de partidos obreros, de partidos revolucionarios que plantean gobiernos obreros, ¿no? Y la Unidad Socialista de América Latina como mecanismo realmente de plantearse un proyecto latinoamericano solo puede ser bajo la clase obrera, bajo el gobierno de la clase obrera y en términos de lucha antiimperialista. Es notable que cuando yo hace relativamente poco, le confieso a los compañeros que están mirando, hace relativamente muy poco que puedo acceder a algunos diarios internacionales de lo que podría llamarse el establishment, o algunos vinculados, algunos semanarios y periódicos más vinculados a las cuestiones económicas, y es notable que permanentemente colocan el problema de, por ejemplo, hace unas semanas salió una nota en el Financial Times que hablaba del problema de que el eje luego de la pandemia pasó a ser el mundo del trabajo. Es decir, hay una gran conciencia de todo un sector de la burguesía de que de esto no se puede salir si no se aplican medidas que es decir, que cómo es que grandes concesiones, digamos, ¿no? Que eviten procesos como los de Chile, ¿no? Sí, pero es contradictorio, porque es así. Por un lado, el problema es como la pandemia ya no es el tema número uno, pasa a ser el empleo, pasa a ser las condiciones de vida, etcétera. Por otro lado, el desempleo empieza a ser usado como un arma contra el asalariado, porque para que venga un nuevo empresario a generar empleo, etcétera, etcétera, tenemos que dejar que tomen a los nuevos obreros por debajo del laudo, ¿no? Bueno, en Argentina está en discusión que se pueda despedir gratis. Entonces, el planteamiento en definitiva va a ser, bueno, si yo puedo despedir gratis, también puedo agarrar y negociar contigo, bueno, mirá, tengo que bajarte el salario, si no estás dispuesto te despido y toma otro. Es un arma para generar una reducción del salario. Entonces, si bien es así que el tema, la temática que se está discutiendo es el desempleo, es la situación de la economía de conjunto, es decir, que no todo el mundo ve que hay una recesión y que tiende a profundizarse, y ahora con este cuadro internacional va a ser aún mayor, eso siempre es usado como un arma y un chantaje contra el obrero ocupado, y el que tiene convenio, y el que tiene mejores condiciones. Entonces, esto me parece muy importante, porque bueno, ahora también vamos a un congreso del PIT-CNT, que con todas las características burocráticas que tiene un congreso del PIT-CNT, donde los delegados son designados desde arriba, no hay una asamblea que delibere, así todo muchas veces esos delegados son gente muy sana, que quiere una salida para su clase, no es que sea un burócrata corrompido todo el mundo que está en el congreso.
y entonces va a ser una instancia de deliberación muy importante. Y los dirigentes sindicales en Uruguay siguen discutiendo en términos de que quieren que vuelva el Frente Amplio, que a la derecha esta la sustituye una nueva mayoría, que sería el Frente Amplio, y ahora Fernando Pereira descubrió que hay sectores progresistas en los partidos tradicionales todavía, ¿no? Así que están junto con Manini Río y con ¿no? y con La Calle, pero son progresistas, no se sabe bien por qué están allí. Quiere decir que están planteándose hasta ampliaciones hacia más a la derecha, para hacer una gran alianza de clases. Y en este sentido no abre ninguna salida para el movimiento obrero frente a esta ofensiva que se viene en relación a la seguridad social y en relación al salario. Totalmente. No sé si me está quedando algo. Yo creo que de China seguramente tal vez los compañeros se quedaron con gusto a poco porque el anuncio era muy rimbombante, pero era también un clickbait, ¿no? Era un anzuelo, una carnada para que vieran el programa. No, pero fuera de broma, recomendamos la charla del día de ayer de compañero Altamira, nos parece muy, muy rica. Y bueno, nos ponen comentarios, nos hacen críticas, qué quieren que desarrollemos también, si ven que algo quedó inconcluso, porque a veces en este diálogo podemos desordenarnos un poco. Y bueno, quedamos para la próxima semana. A ver qué punto abordamos. La verdad no. Hay semanas que son más, las preparamos un poquito más, hay semanas que son más complicadas, pero capaz que retomar aquello que habíamos hablado en algún momento, que también sea un programa así que también funcione como un programa que para abordar un poco la formación política, historia y demás, ¿no? Teníamos algunas ideas, podría ser sobre el golpe en Chile, el proceso de Allende, eso hubo un planteamiento de la compañera Natalia, la revolución, no sé. También. Pero bueno, vamos a ver, porque tenemos todo el proceso sindical del Congreso, las discusiones de documentos, que nos parece que eso puede ser interesante, incluso traer aquí compañeros desde los sindicatos que vengan a exponer su posición y incentivar la discusión en ese sentido. Si aparecen documentos, obviamente, que creo que todavía no apareció nada. No hay nada todavía. Bueno, pero entonces quedamos por acá y el jueves que viene... Comenten, compartan y difundan. Nos vemos. Nos vemos.